Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Pedro, por este espacio y esta oportunidad de compartir el trabajo que llevamos haciendo desde hace 5 años, algún pedazo del trabajo. Es un trabajo que hemos hecho varias personas de la organización, pero también personas que trabajan en las distintas regiones con nosotros. Voy a hablar de tres ideas, básicamente. La primera que voy a sostener es que en los problemas de enseñanza de las matemáticas escolares, aritméticos clásicos, hay una ausencia del contexto social, político, cultural e histórico del lugar donde viven los niños de la escuela. Quiero proponer, en segundo lugar, una manera de aproximarse al contexto social cultural de los estudiantes, indagando sobre el pensamiento en el contexto. Y finalmente, trataré de poner algunas alternativas para abordar las tensiones del contexto. Para terminar, plantearé algunos retos. Voy a presentarles un contexto político con historia particular, que es el Chad. Los invito a viajar a este país. Es un país que queda en África, en la parte del Sahel, y trabajamos en 4 regiones. Dos primero, las que aparecen en verde en el mapa, el Moyen-Chari y Bata, y vamos a empezar a trabajar en otras 2 regiones. Es un país con 15 millones de habitantes, eh, una tasa de alfabetización del 40%, un índice de desarrollo humano de 187 sobre 189 países en el ranking. Para comparar solamente, Colombia está en el 79, Suiza en el segundo y Francia en el 26. Es importante entender que en 1960 el país se independiza de Francia, lo que implica que hay unas lenguas oficiales, que es el francés y el árabe, son las dos lenguajes de escolarización, y en el país se hablan más de 130 lenguas. El trabajo que presento es un programa para la promoción de la calidad de la educación de base en el Chad, que comenzamos en el 2013, financiado y solicitado por la Dirección de Desarrollo y de la Cooperación Suiza y la Agencia Francesa de Desarrollo. Dentro de este programa hemos desarrollado en estos 5 años una colección de materiales didácticos, dado que en el país hay muy poco material. Esta colección, hemos generado 2 tipos de secuencias didácticas, unas que son interdisciplinarias y otras que son dedicadas sea a lenguaje o a matemáticas. En el día de hoy voy a presentarles algo de una de las secuencias didácticas que se llama los intercambios en el mercado. Cuando llegamos al Chad encontramos unos retos bastante grandes. La primera cuestión era la presencia de más de 120 lenguas en una misma región, falta de recursos materiales, baja cualificación de los maestros. Solo para ilustrar un poco, eran maestros que no han terminado muchas veces el colegio, la escuela. Se llaman maestros comunitarios, entonces hay una necesidad de formación muy alta, eh, efectivos pletóricos, y desde el punto de vista de la metodología y del contenido es una enseñanza frontal y de aprendizaje de memoria.
el uso exclusivo en la escuela del árabe y el francés. La escuela es o en árabe o en francés. Y contenidos alejados de la realidad vivida por los aprendices. Esto es lo que para mí ha sido importante en este trabajo y lo que voy a mostrar es toda la descontextualización del aprendizaje de las matemáticas y cómo hemos tratado de contextualizar ese aprendizaje. ¿Qué entiendo yo por descontextualización? Por ejemplo, este problema es un problema que aparece en el manual del alumno de final de segundo año de escolaridad y es toda la iniciación al dinero. Generalmente este material está organizado por lecciones en las que primero se presentan los contenidos matemáticos y al final de tener una serie de herramientas aparece una semana de integración donde aparecen estos problemas. Para que los niños puedan utilizar los conocimientos matemáticos que trabajaron en la semana previa o en las lecciones previas. Estos problemas son generalmente así, tienen un título, dice cuál es el contexto, entonces en este caso es cada mañana Fátima da 70 francos a sus 2 hijos que van a la escuela y dan unas preguntas con respecto a este problema, como por ejemplo, para darles la misma suma a cada uno, Fátima necesita cuántas monedas de 25 francos y cuántas monedas de 10 francos. Digo que este tipo de problemas no tienen en cuenta las experiencias del medio sociocultural. Voy a tratar de expresar qué es lo que yo digo por esta idea. Supongamos este problema matemático en que dice Juana fue al mercado con 10,000 pesos, pagó un paquete de macarrones a 3,250 pesos y un jabón a 1,000. ¿Cuánto dinero regresa, con cuánto dinero regresa a casa? Es un problema típico que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa si ese mercado es en Guatemala, por ejemplo, en una región de Guatemala? ¿Cómo es ese mercado? ¿Qué diferencia hay con el mercado, por ejemplo, que encontramos en África? ¿Son iguales? ¿Sucede lo mismo? ¿Qué cosas tienen de diferente? Es a eso a lo que me refiero, que es un contexto donde lo sociocultural o la vida de la experiencia de las personas no hace parte del planteamiento del problema matemático. ¿Qué cambia en cada contexto? Es la pregunta que quisiera tratar de abordar. Para poderlo ver, es importante indagar sobre el pensamiento en contexto. ¿Qué es lo que las personas piensan dentro de la actividad del mercado? Voy a compartir una entrevista que realizó una formadora que trabaja con nosotros en la formación de maestros para indagar la manera en que Fátima hace los cálculos mentalmente. Fátima es vendedora de frijoles en un mercado de Burkina Faso, no habla francés, habla moré, que es la lengua nacional de Burkina Faso, no escribe ni lee. Wakri es la unidad de la moneda en moré. Fui a la tienda con un billete de Wakri 2,000, dice Fátima. Pagué un paquete de macarrones a Wakiri 650 y jabón a Wakiri 200, así que me quedan Wakiri 1,150. La entrevistadora le pregunta, ¿cómo te las arreglaste para controlar el cambio que te dio el tendero? Sé que el precio del paquete de macarrones y jabón no alcanzará los Wakiri 1,000 y el billete de Wakiri 2,000 se compone de 2 de Wakiri 1,000. Hay un billete de Wakiri 1,000 que permanecerá intacto. Los macarrones cuestan Wakiri 650. Si los saco de los Wakiri 1,000, me quedarán Wakiri 350. Luego saco los Wakiri 200 del jabón y me quedarán Wakiri 150. El pensamiento de Fátima, entonces, tiene un billete de 2,000, lo puede dividir en 2 billetes de 1,000
Las compras, ella sabe que las compras no llegan a ser 1000, entonces puede poner de lado un billete de 1000. A eso le quita, a los 1000 le quita 650, eh, a 1000 y al resultado le quita 200 y le quedan 150. En total, digamos, con el billete de 1000 y los 150 le quedan al final las vueltas de 1150. Vemos que los billetes, el valor de los billetes y los números dichos en moré es los que median el pensamiento de Fátima, es lo que la hace poder hacer todos los cálculos que nos está contando que hizo. Nos podríamos, o les pregunto ya a ustedes que se imaginen el billete de 1000 o el de 2000, ¿qué características tendría ese billete? ¿Cómo se lo imaginan? Como no han viajado al chat, no pueden ver cómo es la moneda del chat, pero tal vez sí pueden pensar que hay un 1000 y hay un 2000, que en uno hay un 1000 y un 2000. Pues resulta que no es así. Resulta que el billete de 2000 tiene un 10.000 y el billete de 5000 de 1000 tiene 5000. ¿Qué es lo que pasa imagínense la niña que nombra en su lengua los billetes y las monedas de una manera y llega a la escuela y se lo enseñan en francés con otro valor? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Descubre que una moneda de 100 se dice 100 en francés, 100 francos traduce Wakiri 20. La formadora me contó su dificultad con la moneda. Aprendí, dice Agua, aprendí los números y la moneda todo en francés y todavía tengo problemas en el idioma nacional cuando se trata de la cantidad de objetos o personas. En francés, cuando decimos 100 personas y 100 francos, estamos hablando del mismo número, porque es 100 veces un franco. Pero en el idioma nacional, cuando decimos 100 francos, es wakri pisjibi o simplemente pisjibi. Por otro lado, cuando decimos nep pisjibi, no solo 100 personas, sino 20 personas. No son 100 personas, sino 20 personas. 100 francos es Wakiri 20. Nepchibi quiere decir personas 20, no son 100 personas, sino 20 personas. Entonces encuentra uno que en el medio hay una diferencia entre la unidad del franco del sistema monetario en francés y la unidad Wakri del sistema monetario en la lengua africana oral. Muchas de las lenguas africanas son de tradición oral. No hay, muchas no tienen sistema de escritura. La unidad Wakiri no está representada en el billete. La relación del Wakiri es un Wakiri son 5 francos. Esta dificultad, pero al mismo tiempo esta riqueza cultural que podemos encontrar en el contexto del Chad también, como en Burkina Faso, porque todos los países, digamos, de habla que tuvieron la colonización francesa tienen la misma característica. Hemos querido abordarlo y verlo cómo hacer en el aula para tratar esta dificultad. Entonces, pasamos de la idea de un contexto ausente a un contexto presente. ¿Cómo hacer ese contexto presente en el aula? Lo que hemos nosotros hecho es siempre trabajar alrededor de un proyecto. Las secuencias didácticas se articulan en un proyecto que los niños van a realizar con todo lo que aprenden. Se inicia entrando una primera fase, entrando en la situación para apropiarse del proyecto. Después hay una fase con varios talleres. Las secuencias interdisciplinarias trabajan matemáticas, lenguajes, ciencias sociales y ciencias naturales. Y después se realiza el proyecto. En el caso de matemáticas, los talleres de aprendizaje pues, se centran en geometría, en números, en medición.
Y digamos que la diferencia de las disciplinarias es que en las interdisciplinarias se aborda un problema social particular. Por ejemplo, el paludismo es un problema grande de salud pública y entonces hacemos una secuencia didáctica sobre el paludismo. La falta de agua es otro problema grande, entonces trabajamos con el agua. En el caso de matemáticas resolvimos trabajar con el mercado para este grado particular. ¿Cómo trajimos entonces el contexto al agua? Eh, utilizamos un juego del mercado que seguramente ustedes conocen, que es el mercado basado en el monopolio. Y el proyecto por un lado era jugar en francés al mercado para desarrollar el lenguaje francés. Y por el otro lado era adaptar el juego a la realidad de los que viven en su comunidad, los niños. El juego tiene un tablero donde como típico como el Monopolio, y la idea, los niños reciben billetes y monedas en francés, francos, y la idea es que el juego, el primero que haga su lista de compras y logre comprar todo es el que gana. Como pueden ver, es una introducción a los niños a las listas de precio, a las tablas, a las maneras de escribir las cantidades. Trabajamos todo lo que son las unidades de medida. Y para facilitar la comprensión de los niños se les dan imágenes para que puedan entender los distintos productos y puedan aprender a leerlos en las listas. El juego tiene también unos soportes para que los niños aprendan a escribir los números y puedan escribir lo que han gastado durante el juego y vayan escribiendo en los distintos tableros. Dentro de la secuencia, entonces, hacemos actividades de aprendizaje en los que tratamos de tomar diálogos que existen en el mercado y situaciones que se presentan para poder tratar problemas aritméticos o para desarrollar el cálculo mental también. Vamos a mirar un diálogo que grabamos en el mercado y que lo tradujeron para poderlo poner en la secuencia. La señora Callaga llega al puesto de la señora Jacro, la vendedora de verduras. Esto es lo que se dice. Hola, ¿cómo está la familia? Bien, ¿y la tuya? Bien, gracias. ¿Cuánto cuesta un paquete de ajo? 550 francos. También quiero cebollas. ¿Tiene algunas? Sí, tengo cebollas. ¿Por cuánto vendes el montón? 300 francos. También quiero limones por 150 francos. Toma este montón. ¿Cuánto cuesta todo esto? Se hacen varias entonces actividades con los niños para que entiendan bien el diálogo. También que pueden hacer teatro para vivir la situación. Y se hacen distintas actividades para tratar el problema. La primera parte es naturalmente será la respuesta de la señora Yaoro y se plantea la posibilidad a los niños para que den la respuesta. Pero también se les hace actividades para que puedan anotar los distintos precios que se dieron en esta actividad. Otra en una tabla. Otra posibilidad que también se trabaja es hacer al final, cuando los niños han trabajado el problema, se comparten las distintas estrategias de los niños y se hace una relación directa entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito matemático. Para hacer la relación entre el E en francés es la adición, el fond est égal a
Le tout son palabras que en el lenguaje oral quieren decir igual, el total. El el plus, es cosas que tienen que ver con la adición. Entonces, de esta manera se va trabajando la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito de las matemáticas. Y otro problema, por ejemplo, que se les pone a los niños es si el diálogo de la señora Kayangar y la señora Yaroro tienen lugar en la lengua utilizada en el mercado, ¿cuáles son los precios que daría la señora Yaroro al montón de ajo, al montón de cebollas y al montón de limón? ¿Cuánto sería el costo en Riyal? Riyal es la unidad de la moneda en el chat, que no es el guaquiri aquí, sino el Riyal. Entonces empezamos a introducir el trabajo con el Riyal. Y aquí entonces, después de una serie de actividades, se llega a este tipo de tableros en donde aparecen las dos unidades de medida. Se trabaja a partir de varias actividades. Aquí podemos ver ya lo que es el resultado de varias de las actividades que se le proponen a los niños. Y se propone que siempre se lleve un muro de la memoria de la clase, de lo que van respondiendo y lo que van resolviendo como problemas. Aquí vemos, por ejemplo, que es el resultado de una actividad en la que se les dio monedas, papeles con, por un lado, el 5 francos y por el otro un real, y se les pregunta que digan eh, cuántas monedas o cuántos reales se necesitan para poder tener ciertas sumas de dinero. Igualmente se trabajó la multiplicación por el 5 y la división por el 5, las tablas de multiplicación a partir del ejercicio con la conversión de una unidad de medida a la otra. Muchos retos encontramos en un medio tan rico, muchos retos culturales, pero quisiera invitarlos a que pensaran en nuestros contextos latinoamericanos o en España, en lugares, cuáles serían los retos a los cuales nos enfrentamos en las diferencias culturales que existen dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo, eh, de una misma región. Y quiero invitarlos a reflexionar sobre la relación entre el sistema de numeración oral y el de la escritura en cifras. Lo que podemos observar es que el sistema de numeración decimal tiene 10, el número de símbolos para poder fabricar el nombre de todos los números son con 10 símbolos se logra. En el sistema de numeración oral francés se necesitan 26 palabras que hay que conocer y saber y aprender de memoria para poderlos fabricar. ¿Cuántos hay en el sistema de numeración oral en español? O, por ejemplo, en el sistema de numeración cachiquel del idioma maya en Guatemala, o en alguna de las otras lenguas africanas, ¿funciona igual que el francés o es diferente? Entonces trabajamos en lo que llamamos actividades de comparación intercultural para comparar las distintas lenguas y la manera como los números se organizan para poderlos nombrar. Vemos, por ejemplo, que la agrupación del sistema de numeración decimal se hace por decenas, la centena es 10 por 10 y así tenemos, digamos, como la lógica del sistema de numeración decimal. Resulta que en francés es irregular, no tenemos, por ejemplo, el 80 se dice 420, el 90, no, 91 se dice 420-11. El 70 se dice 420-11.
el 60-10 se dice 70. Y en el sistema de numeración oral español, las palabras como 30, 40, 500, no se oyen las agrupaciones, no decimos 310, 410, 500, esas palabras no se oyen. Todas estas relaciones entre los sistemas de numeración oral y el sistema de numeración decimal, ya con la educación poco a poco se nos va perdiendo esa diferenciación y ya no las vemos. Resulta que en el sistema de numeración maya, las lenguas, hay muchas lenguas que se hablan en las distintas regiones de Guatemala, en México también. Las agrupaciones del lenguaje son en 20, que es toda la manera como los mayas se representaban los números. Y bueno, y en muchas de las lenguas africanas se encuentran las organizaciones de los números de a 5 o irregulares. Funcionan de una manera de agrupar hasta cierto número y después se agrupan de otra manera. En algunas lenguas, por ejemplo, solo cuentan hasta 1000 y después ya es vientre de elefante, o sea, una cosa grande. También podemos pensar en el cero ausente de la lengua. 1005 vemos que tiene dos ceros en la mitad, pero que cuando lo vamos a hablar en francés es 1005. En español son 1005. ¿Cómo trabajar todas estas diferencias con los niños? Diferencias que están en la vida cotidiana. Son retos que hemos tratado de trabajar en estos materiales que hemos construido. Espero que estas ideas les puedan ayudar a reflexionar sobre lo que sus estudiantes, el mundo en el que viven en su cotidiano, cómo es que piensan o cómo es que es su pensamiento cuando van a hacer compras. Cómo es lo mismo que en un pueblo, en una región aislada o en la ciudad. Cómo son esas distintas experiencias de los niños por fuera del aula. Es un reto grande y es a veces complicado, pero es muy interesante poder encontrar esas diferencias culturales que por estar metidos en una cultura no las vemos, no nos damos cuenta de todas esas diferencias que hay entre las culturas. Entonces los invito a que en su diario trabajo en el aula empiecen a identificar la ausencia del contexto y empiecen a traer las experiencias de los niños para armar los problemas matemáticos, que el problema matemático no sea un problema descontextualizado, sino que sea contextualizado con las experiencias de los niños y también las experiencias de las personas del contexto en el que se encuentran. Uno puede ir a preguntarle a un tendero cómo es que hace sus cuentas, cómo es que funciona. Uno puede ir a preguntarle a alguien que haga un oficio, por ejemplo, un carpintero, cómo es que mide, qué es lo que hace para medir. Y así empezar a traer nuevas maneras de enseñar las matemáticas. Entonces los invito a indagar sobre el pensamiento matemático que ocurre y que está en la vida cotidiana de las personas. Muchas personas dicen que no les gustan las matemáticas, que nunca las han utilizado y sin embargo las utilizan todos los días porque se cree que las matemáticas son unos símbolos, unas cifras. Y entonces lo que yo invito es a cambiar esa idea y a pensar que las matemáticas están en el lenguaje en el que hablamos todos los días y con el que pensamos. Y los invito a proponer alternativas y a encontrar nuevos retos de las dificultades que se encuentran en el medio. Los invito entonces a darle importancia al medio social, cultural, político, histórico en el aprendizaje de las matemáticas,
agradezco por su atención y les agradezco de haber participado en esta charla y estoy disponible para preguntas. Muchísimas gracias, profe Cristina, por la conferencia y compartir su tiempo. En este momento se cierra la conferencia y abrimos la sesión de preguntas. El chat ya se encuentra disponible para que ustedes la realicen y la profe Cristina las estará leyendo. Bueno, voy a dar respuesta a la pregunta de Yesid. Nosotros hemos trabajado con problemas efectivamente de pensamiento numérico. El variacional también lo hemos trabajado en una secuencia sobre el juego. También hacemos cuestiones con geometría y el pensamiento métrico. Nos ha costado más la geometría. Como podrán imaginarse, investigar sobre los distintos contextos no viviendo en África es bastante difícil. El métrico hemos trabajado también y tenemos distintos ejemplos de trabajo con estos pensamientos. El aleatorio no lo hemos trabajado, ¿no? Bueno, José Solórzano pregunta si conozco la visión de André Cuti. No, no la conozco, no sabría, no la conozco, me gustaría conocerlo. Bueno, con la pregunta de contextualizar a los niños en estadística con el manejo de los datos referente a COVID, entendiendo que ellos no leen, ¿cómo sería posible? Bueno, nosotros estamos en este momento justamente fabricando una secuencia didáctica en la que estamos trabajando sobre las epidemias, no en particular, claro, estamos trabajando sobre el COVID, pero hemos querido coger las distintas epidemias que son igualmente problemáticas en África. Mueren muchos niños de paludismo, muchas personas están contaminadas o enfermas de paludismo, es un problema de salud muy grande. Y todos los problemas con otras enfermedades. Lo estamos ya poniendo para niños más grandes, para niños de cuarto, quinto de primaria. Bueno, la pregunta de Sandra es cómo relacionar con operaciones algebraicas con polinomios. Pues como hemos trabajado en la escuela primaria, no he llegado a esa pregunta, pero efectivamente sería posible hacerlo con los juegos. Yo creo que se puede hacer trabajos en ese sentido. Eh, pero tendría que ponerme a pensar un poco en ese sentido, pero yo creo que sí se puede trabajar a partir de situaciones de la vida cotidiana
poder trabajar con operaciones algebraicas. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo abordan las situaciones desde lo interdisciplinario? Voy a ponerles a mostrarles un poco cómo trabajamos lo interdisciplinario. Eh, el enfoque que nosotros trabajamos tiene entonces una dimensión que es la contextualización. Trabajamos sobre los conocimientos endógenos y exógenos. Partimos de lo complejo, lo simple, a lo concreto y lo abstracto, y trabajamos entonces la interdisciplinaridad. ¿Qué concebimos por la interdisciplinaridad? Partimos de un diagnóstico, hacemos todo un trabajo de diagnóstico, así un poco como el que les mostré del trabajo en el mercado, en el que investigamos cómo suceden las cosas en un contexto particular. Eh, por ejemplo, el problema del agua existe en el Chad, existe en Guatemala. Lo que pasa es que en cada uno de esos sitios se presenta de manera diferente y entonces empezamos a averiguar sobre las representaciones y las prácticas culturales alrededor del agua. Entonces, por ejemplo, en el Chad, decantar el agua con leche es suficiente para que se convierta en agua potable. Los animales son tan importantes como los humanos, por lo que deben beber del mismo humedal y tiene sentido. En Guatemala encontramos otras representaciones diferentes. ¿Cómo utilizamos eso? Entonces armamos una problemática local y a partir de la problemática hacemos el proceso de didactización. ¿Qué es el proceso de didactización? Decimos, bueno, para entender esta problemática, ¿qué conocimientos necesito en matemáticas? ¿Qué conocimientos necesito de ciencias? ¿Qué conocimiento necesito de ciencias sociales? Y qué conocimiento necesito en lenguaje para poder entender esa problemática particular. Y se pone en relación con el currículo nacional para tener en cuenta los conocimientos que solicita el currículo nacional. Y a partir de esto, entonces, hacemos las secuencias didácticas. El proyecto es el proyecto que le da de alguna manera el sentido al aprendizaje de esta parte interdisciplinaria. Y, por ejemplo, en ciencias sociales se trabaja las representaciones sociales sobre la problemática y en ciencias se muestra la visión que tiene la ciencia sobre la problemática. En el caso del paludismo, por ejemplo, tienen las ideas que es un sortilegio del vecino y por eso está enfermo, o que es comiendo un mango debajo de un árbol de mango que uno se enferma de paludismo. Entonces, todo eso se trabaja con los niños en ciencias sociales y en ciencias naturales se conoce el mosquito que transmite el paludismo y se muestra todo el ciclo del mosquito y se hace toda una relación. En matemáticas utilizamos, por ejemplo, para entender todo el impacto de la enfermedad en la economía de la familia, por todos los medicamentos que hay que comprar, todas las situaciones que vienen, entonces pues se trabajan con la parte, digamos, del impacto económico. Y en lenguas, digamos que trabajamos con géneros textuales y la idea es que el proyecto se trabaja alrededor de una situación de comunicación. Los niños van a transmitir a la comunidad todo lo que han aprendido sobre la problemática y para esto entonces van a desarrollar y van a entender cómo es que uno puede comunicar a la comunidad los distintos conocimientos, ya sea sobre el agua o sobre el problema del agua o sobre el paludismo. Esta es la manera, digamos, como trabajamos la interdisciplinaridad.
Bueno, aquí hay una pregunta que habla de qué pasa con las matemáticas un poco más elevadas, digamos que cómo las encontramos en el contexto. Pues ustedes pueden ir y mirar en los periódicos, en las noticias, muchas en la sociedad están mediadas por el pensamiento matemático. Y seguramente pues hay que distinguir entre ya el lenguaje matemático técnico, que se necesita pues toda una formación, y el lenguaje matemático que está y que hace parte del entorno de las personas, y cómo lograr, digamos, poder leer y aprender sobre sus distintas maneras, cómo se representa el conocimiento matemático dentro de la sociedad. Entonces, yo estoy segura que hay muchas ocasiones de también encontrar en la vida cotidiana de las personas otro tipo de matemáticas. Pero efectivamente, si vamos a la idea de Vygotsky, eh, que hay unos conocimientos, digamos, básicos de las prácticas sociales, pero hay otros que solamente se acceden a través de la escuela y de la educación. Es innegable que los conocimientos en contexto que yo estaba hablando son de un nivel básico, digamos, y que hay otros conocimientos que solamente se adquieren en la escuela. Por ejemplo, escribir matemáticas, aprender el lenguaje matemático de la escritura y leer es una capacidad que no es innata, es una capacidad que se aprende. Y eso es, digamos, lo que hay que entender, que no todo lo vamos a encontrar en el contexto, pero que las situaciones del contexto podemos traerlas para poder dar un paso de más y aprender esos otros conocimientos que se aprenden en la escuela. Bueno, no veo más preguntas. Profe Cristina. Sí, Bueno, yo creo que con eso entonces vamos a cerrar la sesión, a los comentarios de algunos asistentes, y le agradezco, profe, en verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartir su conocimiento, profe. Muchísimas gracias, en verdad. muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Profe, ya de manera, quisiera solicitar si usted puede compartir su correo electrónico por el chat. Quisiera contactarla o escribirla, si de pronto tiene alguna pregunta. Para los asistentes, en este momento la profe Cristina está compartiendo su correo electrónico, entonces si alguna persona pues, desea contactarla, allí está el correo disponible para eso. Les recuerdo a todos los asistentes que esta conferencia ha sido grabada y será puesta en lo más próximo en la página de una empresa docente. Para cerrar esta conferencia voy a darle paso al director de una empresa docente, el profe Pedro Gómez, quien tendrá una información adicional sobre los proyectos que tenemos en una empresa docente. Profe Pedro. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Cristina, por esta conferencia y por esta información tan importante y tan especial que la mayoría de los profesores de matemáticas no tenemos en cuenta porque pensamos que las matemáticas de nuestros niños
dentro de la escuela y fuera de la escuela son idénticas y resulta que cada niño y cada familia tiene sus propias matemáticas y tiene que luchar para poder encontrar coherencia entre esas dos matemáticas. Nos hace pensar sobre la importancia de tener muy en cuenta el contexto en el que viven y trabajan nuestros estudiantes y poder contribuir a que puedan usar y basarse en lo que saben de fuera de la escuela para poder avanzar en las matemáticas de la escuela. Muchas gracias, Cristina, muy interesante. Ahora les estoy enviando por el chat, como hago usualmente en estas conferencias, una serie de enlaces para que ustedes estén informados de las actividades y de las diferentes cuestiones que estamos desarrollando en una empresa docente. Quienes tengan preguntas adicionales pueden hacerlas también a la dirección de correo electrónico innovación@unidandes.edu.co. Creo que tengo mal, perdón, disculpe un segundo. No, es esta. Discúlpeme, las preguntas adicionales a la dirección de correo electrónico eventos-ud@unidandes.edu.co. Como les decía Camilo, el video y las transparencias de esta conferencia estarán en los próximos días en nuestra página web de una empresa docente, también en la página de conferencias virtuales y en la página del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Para quienes no lo conozcan, los invito a visitar el portal de FUNES, nuestro repositorio digital de documentos en educación matemática, completamente gratuito y de libre acceso, en el que en este momento hay más de 13.400 documentos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas a los que ustedes pueden acceder de manera completamente gratuita. El video de esta conferencia también estará en nuestro canal de YouTube, que los invito también a visitarlo. Hay más de 1.400 videos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Esta actividad forma parte de este proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa, que una empresa docente lanzó hace ya casi 3 meses con motivo del confinamiento producto del virus COVID-19. En la página del proyecto ustedes encontrarán toda la información que les estoy dando y mucha más. Los invito a que la visiten. El próximo martes 23 de junio a las 5:30 de la tarde tendremos una nueva charla de experiencias de práctica a distancia dada por el profesor Henry Roballo y titulada Extensiones y complementos para elaborar talleres y evaluaciones con ecuaciones y gráficos. Los invito entonces para el próximo martes a las 5:30 de la tarde. Y el próximo viernes retomamos nuestros horarios tradicionales para nuestras conferencias del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa. Tendremos al profesor William Jiménez, director del Instituto GeoGebra de Bogotá, quien nos dará una charla sobre las diferentes dimensiones y usos de GeoGebra en educación virtual. Quiero invitarlos a todos ustedes, muy especialmente, a que hagan propuestas para nuestro ciclo de charlas de experiencias de práctica a distancia. Todos ustedes han vivido diferentes situaciones y problemas y han tenido que enfrentarlos con seguridad, han encontrado soluciones y vale la pena que compartan esas experiencias con sus colegas. Entonces los invito a que hagan propuestas para nuestro ciclo de experiencias de práctica a distancia. Basta llenar un formulario, el enlace está dentro de los enlaces que envié encuentran en la página de nuestro proyecto. También los invito a que participen en nuestro grupo de WhatsApp Matemáticas desde Casa. En este momento estamos llegando al límite de miembros del grupo, pero tan pronto lleguemos vamos a tratar de crear un nuevo grupo. Este grupo está teniendo mucha actividad,
los profesores se comparten información, comparten documentos, hacen preguntas y es muy activo. También los invito a participar en nuestro grupo de Facebook Conversemos de Educación Matemática. Para aquellos profesores que usan Facebook, allí también encontrarán un espacio en el cual compartir y discutir con sus colegas. Para quienes no lo hayan hecho, los invito muy especialmente a que respondan el formulario de este proyecto que les toma 10 minutos hacerlo y que por un lado nos permite ir mejorando la información que hemos venido recogiendo sobre cómo es la experiencia, la situación y los problemas que los profesores de matemáticas han estado enfrentando durante el confinamiento. Además, si ustedes responden el formulario, yo me puedo comunicar directamente con ustedes por correo electrónico para todas las actividades que estamos desarrollando en el proyecto. Y en el otro enlace ustedes pueden ver de manera dinámica y gráfica cómo es que se presenta la situación de los profesores de matemáticas. En este momento el formulario lo han respondido más de 650 personas. Para quienes estén preocupados por documentación, actividades, herramientas de la virtualidad, también los invito a visitar la base de datos interactiva, gratuita, de libre acceso, en que hemos venido recogiendo más de 85 enlaces con información que puede ser útil para los profesores de matemáticas. Y también les comento que enviaremos una invitación a nuestros cursos virtuales que esperamos lanzar ya en máximo 10 días más o menos, solamente a las direcciones de correo electrónico que tenemos registradas en el formulario que les acabo de mencionar. Vamos a presentar una primera cohorte con unos cupos muy limitados para los que se quieran inscribir a los dos cursos. Se podrán inscribir a uno de los dos cursos en principio, cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena, y al curso Virtualidad y Matemáticas. De la misma forma, como ustedes seguramente ya habrán visto, recibieron una invitación a responder otro cuestionario para uno de nuestros proyectos de investigación, y de hecho en el día de hoy les enviaré un mensaje de correo electrónico para que participen en el segundo de esos proyectos de investigación. El primero que enviamos hace un par de semanas era sobre la calidad de las prácticas pedagógicas a distancia, y el segundo que enviaré en 2 o 3 horas es un cuestionario en el que queremos indagar sobre las guías que ustedes han venido usando en el confinamiento. Y resulta que una condición necesaria para poder ser candidato a ser seleccionado en alguno de estos dos cursos es haber respondido ese cuestionario. Entonces, los invito de nuevo a que llenen el cuestionario para que podamos tener su información y yo pueda enviarles la información de nuestras actividades. Y también los invito a que hagan propuestas de experiencias de práctica a distancia. De nuevo, Cristina, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, tan instructiva, tan novedosa. Esperamos que podamos seguir colaborando conjuntamente. Muchas gracias a Paola, que ha estado pendiente de la transmisión de esta conferencia por Facebook Live, y muchas gracias a Camilo, quien es el responsable de sacar adelante este proyecto de conferencias virtuales. De nuevo, muchos saludos a todos los asistentes a la sala. Espero que se encuentren bien y que si están en Colombia puedan disfrutar de este puente en familia, con mucho cuidado, y que todos sigamos adelante en esta situación que estamos viviendo. Nos vemos entonces el próximo martes a las 5:30 de la tarde para nuestra charla
de experiencias de práctica a distancia dada por el profesor Henry Roballo. Que tengan un muy buen, feliz Día del Padre a quienes les corresponda en Colombia y no sé si en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Pedro. Muchas gracias a todos. Profe Cristina, un muy buen fin de semana para usted y para todas las personas que estuvieron en la sala. Hasta luego.